Has over the foul limit. We're down to 5. Jordan putting moves on Russell. We're down to 2. Now to 1. Here's Jordan. Yes! Si os gustó el especial de Stephen Curry, no podéis perderos lo que tenemos esta semana, el regalo, porque es una de las revistas más vendidas de la historia de Gigantes, dedicada a Michael Jordan, un número especial de 100 páginas que repasa la carrera de la leyenda. Podéis conseguir gratis la edición digital en el enlace que encontraréis en la descripción y en comentarios también si nos escucháis desde YouTube. Así que, como ya os hemos dicho, corred, insensatos, que se acaba. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Keep your spots on B. Hey, coach, who running point? Whoever has the ball. Let's go. Jump it up. What the fuck you talking about? It's my spot right here. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Qué lástima los Grizzlies, que hasta hace no demasiado, Sí. como quien dice ayer, eran uno de los mejores proyectos jóvenes que había en toda la NBA. Sin duda. Que alcanza las 51, las 56 victorias, y recuerdas aquellos tramos larguísimos de temporada donde no importaban las ausencias. Cierto. Es que un equipo, al ser tan joven, tenía algo de comuna y al mismo tiempo de rodillo. Era, además de forma repentina e inesperada, ese nuevo aspirante en la Conferencia Oeste. Terminaba el verano y uno pensaba, aquí van a estar nuevamente. Sí. Y la historia te advierte muchas veces, te frena, te dice, cuidado, que luego pasan muchas cosas, que esto puede ser otro aviso de esos que quedan en nada. Y efectivamente, llegaba la siguiente temporada y te encuentras de repente, se encuentran ellos con una masacre de lesionados como nunca Histórica, ¿eh? habíamos visto. Que pasan por allí 33 jugadores en un solo año. De hecho, con la estadística en la mano, Gonzalo, aquella fue la temporada con más ausencias por lesión de todos los tiempos de la NBA. Claro, te das cuenta que aquello entonces no fue un paréntesis, no de momento, como si se hubieran quedado un poco allí, Andrés. Y el año pasado lo que vimos fue pues una ruptura con el entrenador que había abanderado la idea, aquel hombre, aquel técnico de taller también, Taylor Jenkins. Sí. El equipo cae en primera ronda y hasta hoy, donde los ves un poco al fondo de la Conferencia Oeste. Quiero decir que de aquel ascenso repentino no sé si queda algo, porque apelar hoy a lo que venían a ser, a lo que parecían venir a ser, chicos, es como predicar en el desierto. Es que aquello, Gonzalo, de lo difícil de verdad es mantenerse, es muy, muy cierto, ¿eh? Llegar arriba, por supuesto, que es muy complejo, exige cubrir fases, dar saltos cualitativos en circunstancias de máxima presión. Pero, ay, amigo, mantenerse una vez Sí. estás ahí arriba en el último escalón, eso demanda una excelencia casi continua. Claro, cuando empiezan a aparecer las grietas, procedan de donde procedan, ¿eh? Podemos pensar en grietas en la dirección deportiva, grietas en el banquillo, grietas en plantilla. Reconducir otra vez hacia esa excelencia no es nada sencillo. Por eso, plasmar expectativas e incluso realidades en algo de verdad estable en la superélite es muy, muy complicado, y lo insisten los que saben de verdad, los que están ahí dentro. En este caso que cubrimos hoy, Gonzalo, el de los Grizzlies, lo ocurrido con Ja Morant tiene una influencia muy notoria en el seguimiento de este proyecto, pongamos, los últimos 2 años. No es el único factor el suyo, evidentemente que no lo es, pero sí es uno que marca bastante el devenir del rumbo, y podría hacerlo incluso en mayor medida a medio plazo, Gonzalo. Pues sí, Andrés, por desgracia hay en todo esto una caída, un drama particular, un ejemplo que desconcierta mucho, Andrés, muchísimo, Ja Morant. Que a fin de cuentas es el caso clave. El suyo en particular es la caída del cielo al pozo de la nada, con el peligro de arrastrar a todos los demás. Vamos a ver, cuando un jugador se descubre como una posible estrella, siendo además tan joven, cuando lo hace de una forma que, reconozcámoslo, puede resultar la más atractiva para un mayor número de gente, eso de apuntar incluso a ser la nueva cara de la liga, Sí. y pasado muy poco tiempo se cae, Andrés, se cae del todo, ahí sí creo que estamos ante una tragedia. ¿Y sabes lo peor? Que la vida sigue. La NBA no espera a nadie, y terminas por caer al peor sitio de todos, que es la irrelevancia. Andrés, el tramo no fue muy largo, de hecho fue más bien corto, pero fueron 2 semanas muy intensas,
en las que vimos de todo. De todo. Vimos sí, incluso su sentencia de muerte. Durante Sí, una sí. semana era diario el asunto. Muy atrevidas, por cierto, esas sentencias. ¿No? Algunas sí, desde luego. Por eso, mira, queríamos traer una colación que es mucho más fina. Siempre el inteligente Henry Abbott por establecer un paralelismo. Y arrancaba de la siguiente manera: el baloncesto en sentido estricto puede no ser más que un conjunto de reglas, pero nadie paga 50.000 pavos por un abono de temporada para ver un montón de reglas. Lo que nos emociona, decía, es precisamente lo contrario. La magia del deporte es que la gente vuela por encima de otra, se aplasta y hace todo tipo de cosas que serían inquietantes o ilegales en un supermercado, una oficina de correos o una habitación. Dice que el deporte nos gusta, Andrés, porque se acerca a una guerra sin serlo. Y eso nos encanta. Nos encanta porque hay tipos, o sea, jugadores, que nos permiten activar los botones del turbo. Que no todos los jugadores son capaces de algo así. Ni mucho Estamos menos. apelando a otra cosa. Quienes consideran que Jokic es una estrella para el nicho. Una estrella para entendidos. Y además, decía Abbott que los jugadores grandes, que de verdad que se alejan de nosotros, del común de los mortales, por tamaño, que es el resto, la gente normal, la que necesita a alguien con quien soñar. Y efectivamente Morant pertenece a esa estirpe de tipos con los que poder identificarte en esa jungla de gigantes. Ese es un aspecto muy, muy importante. Poder identificarse, y obviamente sucede con pequeños. Y en ese sentido Morant yo creo que es fascinante, Gonzalo. El Morant de plenitud era uno de esos jugadores que hacía percibir como posibles cosas que en apariencia no lo eran. Esta es una de las mejores sensaciones que puede tener alguien que esté viendo un espectáculo determinado, en este caso deporte de élite. No ya por ser un highlight andante, Gonzalo, que también, que lo era, sino sobre todo por esa capacidad de invención, de atrevimiento del jugador en esas condiciones del máximo nivel, donde otros tiemblan, él jugaba. Hay ciertos jugadores, no tantos diría yo, con unas cualidades que invitan a pensar que podrían hacer según qué cosas, pero solo los elegidos, creo yo, que trasladan esa teoría de verdad a la práctica, que ejecutan esas ideas que tienen dentro del cerebro, que se atreven a desafiar los límites, a romper por voluntad propia la frontera de lo normal e incluso la frontera de lo razonable. Sí. Hay que recordar, Gonzalo, Morant ha sido esto. Morant practicaba un baloncesto totalmente kamikaze, en el que a menudo además solía salir victorioso. De hecho, ese tatuaje, siempre lo he pensado, pero ese tatuaje que luce, Beneath No One, por debajo de nadie, era un modo vital. Es que era así como jugaba, como entendía el baloncesto. Morant gets the step. Morant, oh, the spin and finish! That was saucy! No se sentía menos que nadie, fuera quien fuera el que estuviera enfrente. Claro, esa ascensión de Morant a la élite, con unas formas tan marcadas en su caso, le hacían ser candidato no ya a ser uno de los grandes de la NBA, sino, lo sugerías, y creo que bien tirado, Gonzalo, a ser una de las caras de la liga los próximos 5 o 10 años. Porque si esto va a transmitir emociones, que en el fondo sigue siendo así, eso es. Un jugador así es necesario, es un imán. Por eso su caso, como lo pudo ser el de Iverson en su día, como citaba Abbott, Gonzalo, es especial, porque van por sendas comunes a otros en su carrera, sí, pero a la vez quieren y buscan ir al margen. Pues ahí está el asunto, que Abbott apelaba, que rescataba, que es cierto que se le rescata para demasiadas cosas, puede ser, la figura de Allen Iverson, cierto malditismo, en el caso de Morant, demasiado prematuro. Decía que los dos son eso mismo, muy ligeros, muy ligeritos, peso pluma. Ninguno de los dos fue a Duke. Ambos llegaron a equipos terribles y necesitaban, como el aire, como respirar, Andrés, tener casi todo el tiempo el balón en sus manos. Necesitaban imponerse. De hecho, los Sixers hay un momento en que se ven en la obligación de tener que mover a Stackhouse, porque Iverson sentía no poder ser el mismo. Necesitaba espacio vital. Luego a su entrenador, ¿quién se acuerda hoy día de Johnny Davis? Y más tarde, durante años, pues las tuvo tiesas muy con tiesas. Larry Brown. Hay que recordar que los inicios de los dos, de Larry Brown con Iverson, fueron muy, muy difíciles. El primer curso juntos no llegan a playoff. Los dos siguientes sí es cierto que alcanzan eliminatorias, llegan a segunda ronda. Pero la sensación, yo creo que en aquella época, Gonzalo, era que las tensiones internas eran tales que quizás el techo pudiera haber estado ahí, en una segunda ronda, que juntos no podían ir a más. No podían hasta que ambas partes, que eran muy testarudas las dos, hay que decirlo, comenzasen a ceder de verdad. Ahí es cuando las cosas podían mejorar de forma importante. Y sucede, Gonzalo. De hecho, el cuarto año juntos, el cuarto año de Brown con Iverson, es cuando alcanzan el tope con esas finales de 2001, que yo diría que es el mejor tramo colectivo de aquellos Sixers y, para mí, la cima individual de Allen Iverson en su nivel NBA. Con esto queremos decir
que por muy complicado que parezca ahora el asunto con Morant, porque está en un pico bajo, tampoco es recomendable darle como caso perdido, Gonzalo. No con un talento de estas proporciones. Ahora bien, eso es una cosa, y contar lo que ha pasado, lo que está pasando, es otra bien distinta. Y yo creo que son necesarias ambas partes, recordar uno y contar lo otro. Tanto recordar que sigue aquí, como contar que sigue, pero se está perdiendo, y que es necesario que ya Morant vuelva a ser lo que apuntaba. Eso que dices vamos a tenerlo muy presente. Aquí no venimos a matar a nadie. Aquí se trata de ver lo ocurrido. Señalar que no es el primer caso. De hecho, la historia enseña unos cuantos precedentes bastantes. como lecciones. Sí. Y sobre todo, que lo difícil, Andrés, lo difícil sigue siendo encontrar no una estrella, sino una buena estrella. Alguien en quien confiar, alguien a quien entregar los destinos de una franquicia. Eso que llaman líder. Sí. Un líder de verdad. Vamos a ver, la NBA ha cambiado mucho. Tú coges la NBA de los años 60, la enfrentas a la de hoy, de verdad son dos deportes distintos, son dos mundos distintos también, ¿no? Pero hay una constante que se conserva, que permanece, que la prioridad de todo equipo es conseguir de entrada una superestrella. Porque sigue siendo el componente más importante para construir un equipo competitivo en la NBA, un equipo susceptible de título. Andrés, para las gerencias, lo más estresante no es salir al mercado, es por qué sales al mercado. Exacto, sí. Son los motivos que básicamente pasan por satisfacer las necesidades de tu jugador principal, en torno al cual todo termina girando. Ese mercado que decimos, y por supuesto a veces también el draft. Entonces, si a ti te cae Duncan o Curry, tú habrás sido testigo de una fortuna infinita. Un milagro le ha caído a usted. El Halley. Pero también una presión enorme por rodearlos de las piezas necesarias para el éxito. Un éxito duradero. Esto es cada vez más complicado, y aquí no nos vamos a detener en las restricciones del convenio, que también, sino porque nunca antes las estrellas habían concentrado tanto poder. Eso es muy importante. Nunca tanta influencia sobre las operaciones de toda una organización como hoy día. Claro, si la cosa te sale mal, aquí no hablamos de esperas, sino de que el pilar principal se te rompa, que era donde se sostenía la casa en una fase ya avanzada de construcción, lo siento, Andrés, estás perdido. Porque todo el script anterior, todo el guión que había marcado cada paso que esa estrella podía ir dictando, resulta que era mentira. Es que ese es el problema. Decías de poder, es que además pueden mostrar ese poder de 1000 formas diferentes, Gonzalo. Dejan su huella por todas partes. Mira, puede ser a través de la gestión en plantilla, es muy común. Suele decir que por acción y por omisión. Claro, pero ellos simplemente a nivel de gestión de plantilla, Gonzalo, pueden pedir nombres, tanto en plantilla como, por supuesto, en cuerpo técnico, pero también pueden mostrar su poder a partir de la gestión interna, condicionando, que esto lo vemos menos, pero lo vemos, condicionando viajes, condicionando noches extra en según qué ciudades, cuando estás de gira. Puede ser de 1001 formas, pero las estrellas, efectivamente, y esto es clave, tienen más poder que nunca hoy en día dentro de las franquicias. Antes podías hablar de que la estrella podía acabar con el entrenador, pero hoy eso es la punta del iceberg. La estrella puede gobernar la franquicia. Hay casos, sobre todo en mercados pequeños, que es donde más se nota, donde esto no es ya que esté asumido, Gonzalo, que por supuesto, sino es que se ve totalmente normal, como si no hubiera otro camino. Un caso, solo uno, que hay unos cuantos, pero que Giannis Antetokounmpo haga y deshaga Milwaukee cuando él quiera. Digo, en Milwaukee se ve con total naturalidad, porque es Giannis, porque es él quien te pone en el mapa, es él quien te lleva a la gloria. Cuando tú entiendes eso, cedes prácticamente todo lo demás, porque si no, otro lo va a hacer, otro va a ceder. Y no estamos juzgando lo bien o mal que está hecho esto, Andrés, Gonzalo. es una realidad. Simplemente describimos qué está sucediendo, porque sucede ahora, estos días, mucho más que nunca. Y nos importa sobre todo ese funcionamiento en mercados pequeños, como es el caso de Memphis, con menor capacidad para enfrentarse a esa estrella dominante dentro y fuera de la pista. Es en este caso, el de Memphis, pongamos un poco a rebobinar, Gonzalo, en el año 2022, ya Morant es un chico de 22 años, elegido en el segundo mejor quinteto de la temporada en un equipo de 56 victorias. Ese es el panorama. Es un chico que en sus 2 primeras apariciones de playoff ofrece un rendimiento salvaje, espectacular, y que tenía un margen de progresión todavía alucinante. Era carne, dicho de otro modo, Gonzalo, carne de MVP, pero de MVP en un futuro nada lejano. ¿Cuál es el escenario entonces, Gonzalo? Pues que las llaves de la franquicia, si él quería, que por supuesto iba a querer, las llaves eran suyas. Solamente hay un plano por encima del jugador franquicia, que es el jugador estado. El estado de Wisconsin,
y la supervivencia de un mercado pequeño de una franquicia es el ejemplo perfecto que ponemos de Giannis, porque es así, no es ningún juicio de valor. No. ¿Cómo no le van a poner el mundo a sus pies si depende ese propio mercado, su supervivencia, de un jugador? ¿Podemos decir lo mismo de Memphis? We talked about the Big O the other night. Also, here's a stolen basketball by Bradley. Oh, Ja Morant! What a play! Pues eso que habíamos visto, esa luz, es lo que se ha evaporado, Andrés. Que aquellas señales que inquietaban, que tanto se pasaban por alto, además de multiplicarse de otra manera, han terminado por marcarlo todo. Para empezar, Andrés, las lesiones han sido una constante. Se ha perdido más de un tercio de los partidos. Y aquí no vamos a responsabilizar a nadie de los males del cuerpo. Pocos en el caso de Morant para el tremendo baloncesto suicida que se venía marcando. Y tampoco nos vamos a apoyar en todo lo ocurrido fuera de las pistas durante un tiempo. Un capítulo distinto. Andrés, hace un año aquí cubrimos todo eso. Cubrimos la luz y la oscuridad, cielo e infierno en Ja Morant. Titulamos haciendo mención a ese doble pulso, a esa doble vida, arriesgada y peligrosa para él. Aquello motiva una serie de suspensiones que termina pagando y a seguir. Por eso es justo, creo, señalar que todo eso ha desaparecido. Algo sabemos, pero digamos decir, la parte pública de aquello, ¿vale? Digo pública porque de aquel turbio mundo él mismo iba dando pruebas. Pero por eso mismo, para mí esto es un agravante de la tragedia, porque entonces ya solo nos queda el plano deportivo. Y aquí, ahora, cuando Memphis parece más apartado de la actualidad y Ja Morant sigue fuera, aquí es precisamente donde hoy nos vamos a detener. Quiero decir, Andrés, que hemos esperado a que pasaran todos los fuegos fatuos sobre él y echar un vistazo más en frío y no tanto en caliente de lo que ha podido ocurrir y seguramente pueda seguir ocurriendo. Vamos a hacernos eco de quienes ya no pueden omitir que Morant, al menos en este inicio de temporada, más que una ayuda, se ha llegado a convertir en un obstáculo, una interferencia constante en los planes técnicos internos de una organización. Vamos a empezar recordando que el año pasado, los Grizzlies, Andrés, introducen un sistema ofensivo innovador, distinto, con un punto revolucionario. Y vamos a decir que la parte más visible de todo ese sistema de juego pues pasaba por eliminar los bloqueos, los handoffs, las entregas a la mano y una democracia más rápida y mayor. Bueno, es que en ese equipo ya estaba Thomas Issa, lo que iba a pasar a adquirir el mando, Gonzalo, y era un poco la idea, el germen de la revolución. Todo pasa a circular mucho más efectivamente alrededor del drive and dish, ¿no? De la penetración por volumen, al por mayor. El equipo se democratiza, es cierto, en el plano ofensivo, porque el plan era diferente, era otro. Los Grizzlies, deportivamente hablando, Gonzalo, hay que recordar que llegan al parón del All-Star con el cuarto mejor récord de la liga. Eso es. Estaban en proyección de unas 55 victorias, es decir, como si nada hubiera pasado. Su ataque estaba en el top 5 de la NBA. Pero tras el All-Star, ese ataque cae en picado, se hace discreto y el equipo pasa a tener problemas. Gonzalo, muchos problemas, hasta el punto de tener un último tercio de campaña con balance incluso negativo en sus resultados. Eso termina por costar el puesto a Jenkins y LaRoche, ¿vale? ¿Cuánto pudo influir Morant en ello? Es algo que objetivamente nadie ha terminado de aclarar. Y aquí déjame dar un detalle, Andrés. El interior, esa casa de Memphis, es de las más discretas de la NBA. Pero si llega a filtrarse que el jugador expresa por línea interna su enfado con el sistema, cosa que ha continuado hasta hoy. Dice una fuente interna, algunos días, esto esta temporada, parece listo, preparado para jugar, le ves con ganas, y otros parece que no quiere estar allí, porque en realidad odia la ofensiva, no la soporta. Andrés, pongámonos en lo peor. Morant se carga a Jenkins el año pasado, no tan directamente, sí como un motivo de peso, vamos a ser honestos con todo esto también. Y Morant no sería ni mucho menos la primera estrella en echar a un entrenador. Lo que sí ya es menos común es tardar tan poco tiempo en cuestionar al siguiente, Andrés, al sustituto. De hecho, esto es lo que más duele, es más claro su disgusto con Isalo que con Jenkins. Más aún cuando el técnico finlandés, hablando con él a principio de temporada, trata de reincorporar principios que Morant prefería. Por templarle un poco, por readaptar la cosa a él.
Por ejemplo, el regreso del pick and roll, su consumo de balón. Él lo deja el parón con 72 touches, llega a tocar picos de 76, 77 por partido, o sea, más que el año pasado. Ciertas licencias. Y déjame darte otro dato, que su tiempo promedio por cada uno de esos touches es de 5,28 segundos, tan solo por detrás de Harden y Luka. Si tú eres un creador infinito, aquello es una gran ventaja. En caso contrario, ¿a qué suena? ¿A qué sabe? A congestión. Le dio una mayor libertad de elección en el manejo, en el dribbling, en el drive. Le dio ese espacio que él precisaba, que él quería. Lo que a Isalo le rompe ya del todo es que si aquello sale mal y de mi corrección tú no formas parte, pongamos una sentada en el banquillo, una salida tras un tiempo muerto con otros activos como eje, tú no lo soportes y lejos de ser la solución, termine siendo el problema. Es decir, hagas público tu malestar y además de mala manera. What went wrong to you today? Go ask the coaching staff. Do you feel like, I mean, it was anything you could do differently, I guess? You ask them. They had a whole spiel in here, so. What had been done? What could have been done different to get a different outcome, other than asking the coaching staff? According to them, probably don't play me, honestly. Lo habréis visto todos en su momento. Esto sucede en la noche de la derrota con los Lakers, que he preguntado una y otra vez que ha podido ocurrir, él repetía, pregúntale al cuerpo técnico. Así durante casi un minuto, en una escena, Andrés, bastante indigesta. Sobre todo porque su partido había sido horrible, Gonzalo. No, claro, y además cuando dice, bueno, ¿y qué crees que podrían haber hecho? Si la culpa la tiene el cuerpo técnico, ¿qué crees que podría haber hecho diferente para ganar? Dice, según ellos, seguramente no ponerme a jugar, la verdad. Que te has quedado en 8 puntos. Con un 3 de 14 y una apatía galopante, sin una mínima coma de autocrítica, echando a los pies de los caballos, pues sí, Andrés, a tu entrenador y a tu cuerpo técnico. Es cierto que tratamos de ser justos, que él iba a dar en partidos posteriores, derrotas posteriores, declaraciones más críticas con el equipo, Andrés, pero no consigo mismo. Consigo mismo dice aquello de que no meto un triple. Pero es que en aquel partido es que nadie juega más minutos que él en aquel último cuarto, que él se queda en un 0 de 2 y el resto del box score todo ceros. Hombre, que Jalen Wells se te va a 9 puntos. ¿Qué ocurre? Que lo suspenden. Una vez más, ¿no? Esto en un 6º partido del año para estrenar temporada con un técnico nuevo, digamos ya temporada completa. Entonces, ¿cómo calificar algo así? Como señales, como otro pecadillo que pasar por alto. Lo peor, aquí es donde queremos insistir, es el daño que él termina haciéndose. Porque Andrés, tú puedes jugar mal y tú puedes callar. Muérdete la lengua, si total también va en el cargo. Bueno, aquí es donde podemos ir descubriendo otras facetas, otras caras de este asunto, que es que quizás pueda él asumirlo o no, exista una regresión desde esa cima que pudimos ver. Porque hay que decir que desde aquellos picos de 2021-2022 especialmente, en cierto modo también partes de 2023, Morant no ha sido el mismo jugador. El siguiente curso es cierto que es casi en blanco para él, menos de 10 partidos, y el pasado ya estuvo marcado completamente por todos los episodios extradeportivos anteriores. Y no hablamos del mismo nivel previo. Se podría reseñar que existe cierta regresión real. En su caso, Gonzalo, algo yo creo que es sostenible. En primer lugar, desde el plano visual, tú le ves y no parece el mismo jugador, y algo que por supuesto respalda, y esta sí de forma más dura, las métricas avanzadas. El Morant de plenitud, por recordar, era un jugador extremadamente poderoso en lo atlético en cuanto a primer paso, equilibrio en el aire, finalización cerca del aro y cierto grado de amenaza exterior lo tenía. Claro, ¿la esperanza cuál era, Gonzalo? Pues que aumentara ese daño perimetral para crear básicamente un jugador indefendible, porque encarando el aro, insisto, no era solo que fuese impresionante en lo físico, como pudiera ser un Westbrook en plenitud, sino que es que este, además, compartía la gran virtud que tenía Rose, que era el toque, el touch cerca del aro. Era muy buen finalizador. Claro, el tema con lo que hemos visto últimamente es que, en primer lugar, no llega tan fácil ahí dentro como llegaba antes. Donde Gonzalo. llegamos a recordar aquel volumen de puntos en la pintura para un exterior. Mencionabas a Westbrook, recordemos a Wade. Ese era su nivel. En los mayores del siglo, en cuanto a anotación de pintura, estaba Ja Morant. Un Ja Morant de 22 años. No llega tan fácil, Gonzalo, y no finaliza al mismo nivel. Eso es. Y en segundo lugar, su tiro ha tenido aquí sí una regresión muy importante. Claro, no hablamos del mismo impacto si esos dos apartados, que son los más determinantes, Gonzalo, se han caído. Porque ahora mismo, al menos, esa es la versión que estamos viendo. Nada de esto prueba
vamos a insistir, que no pueda recuperarse. Por supuesto. De hecho, nada nos gustaría más. Pero no es posible ya omitir una peligrosa coherencia curricular. Vamos a entender como atenuantes que determinadas lesiones en un base pequeño, agresivo, explosivo, pues sí, Andrés, te sacan de allí, te sacan del jardín mental en el que creías estar. Pero convendría también otra actitud, más constructiva, más modesta, porque en caso contrario, pues estamos ante una de esas evidencias que tanto se han repetido con muchos grandes jugadores atrás. Si tú estás descontento con la forma de jugar del equipo, con el plan del cuerpo técnico, difícilmente vas a poder jugar tu mejor baloncesto. El punto es que todo esto, Gonzalo, se contrasta por el otro lado con el tema extradeportivo, porque es lo que complica de verdad la panorámica, al comparar una cosa con la otra, porque los problemas se han incrementado por un lado y la fiabilidad en pista pues ha descendido por el otro. Ha llegado a niveles de poner en cierta duda si empieza a compensar o no. Y es, o puede ser, Gonzalo, un punto muy complejo en la tesitura de la franquicia. ¿Pueden lograr los Grizzlies, Gonzalo, con lo que tienen en plantilla y cuerpo técnico, devolver aquella versión de Ja Morant? Esta es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta, es una pregunta que no tiene respuesta. Sí. Oye, podrían hacerlo. ¿Por qué no? Pero habría que evaluar, Gonzalo, y esto es muy importante, el coste a nivel de poner todo a disposición suya, en todos los términos, sin la garantía de que eso vaya a suceder. ¿Están dispuestos los Grizzlies a eso? Esta es otra pregunta abierta. Y eso es lo que vamos a ver seguramente en los próximos meses, porque los Grizzlies ya han tenido sus más y sus menos con Ja Morant por todo lo ocurrido con el tema sanciones. Es decir, no es que vayan a ofrecer, Gonzalo, una oportunidad evidente a un jugador que la necesita, sino que aquí se abre una duda lícita para la franquicia, insisto, de si después de lo que ha estado pasando conviene apostar por él o no. O conviene pasar página. Y son preguntas lícitas, cuando hablamos de un eje de proyecto, Gonzalo, que puede dejar de serlo. Pero ¿cuál es la alternativa entonces, Andrés? Porque toda la liga está viendo esto. Y'all asked that question to them, huh? What about for you? Y'all asked that question, so y'all know the answer to that. You feel like you get the same joy right now that we used to see from you? No. Hay un montón de directivos, los más jóvenes de las franquicias, que son auténticos maníacos de las redes sociales. Empiezan a ver los mensajes crípticos de Morant, que no son precisamente de apoyo. Entonces, ¿qué acaban viendo? Un escaparate solo de defectos. Alguien que tenga interés en él celebra que su valor pueda ser tan bajo. Por supuesto. Vamos a ver, Morant tiene 2 años más de contrato, de salario máximo, 42 y 43 millones, ¿vale? Esto no pone fácil traspasarlo. Porque en una situación así, de tensión abierta tú sitúas en mínimos el valor de negociación de tu franquicia. La sitúas en una posición muy precaria de partida. Es lo que decía Sam Quinn. Dice, hombre, si hay interesados, quizá por un precio bajo, ponía el ejemplo de Porzingis en 2022, sin valor real de draft. Entonces te pregunto, Andrés, ¿tiene mercado? Yo soy de los que cree que todo jugador tiene mercado. Pero claro, hay que considerar en qué condiciones. Y sobre todo hay que considerar que la posición de base, Gonzalo, es la más cargada de talento en la liga. Sí. Y yo creo que en segundo lugar, y muy, muy importante, más allá del talento que hay, es que los equipos competitivos en general, tú piensas, y ya tienen sus apuestas firmes en el puesto de base, por uno u otro motivo. No es fácil, nada fácil, encontrar destinos sugerentes y mucho menos ofertas potentes, Gonzalo, para un jugador que está en esa situación de valor de mercado que es bajo mínimos. Eso lo complica todo. Que sus debilidades, Andrés, que son, por resumir, tiro y defensa, implican que además deba ser el manejador principal. Lo que dices, si casi todos los grandes equipos ya tienen uno mejor, con lo cual, ¿qué haces con el grupo? Lo estrechas. Y es cierto, el perfil de Morant, esa tipología de jugador, no vive sus mejores días en la NBA actual. Son hoy día menos valiosos en una liga especialmente alerizada. Por eso un pequeño es un valor innegociable, Andrés, ya tirar, defender o ambas cosas. Entonces, claro, hubo unos días, para mí eran terribles, cuando empezábamos a ver un montón de piezas situándole en posibles destinos. Mercadeando. Mercadeando. Equipos como Phoenix y Sacramento decían podrían tener sentido. El caso de Sacto es la idea de recular a lo que ya tenías. Yo no lo veo, Bueno, pues mira, ¿sabes una solución poco tribunera pero real? Como siempre,
Miami, su versión correccional. ¿Sabes cuál es la ironía? Que Miami está jugando bien con los principios que Morant ha llegado a rechazar en Memphis. Además, imagínate una bronca con un tal Spoelstra. Mira, un destino interesante, Gonzalo, ahora que apuntas Miami. Y cuando un equipo está bien es muy difícil de encajar. Un destino interesante podría ser Milwaukee. Sobre todo porque los Bucks existe esa necesidad que contemplábamos antes de contentar a Giannis otra vez para que vuelva a elegir quedarse y no escuche cantos de sirena que obviamente van a ser muchos, van a ser infinitos. Y la gerencia de Milwaukee podría haberse, yo creo que llegado el punto, no quizás ahora, pero llegado el punto, tentada a hacer un movimiento de renombre por un exterior. ¿Te suena esto, no? Sí. ¿Te suena lo que hicieron con Lillard? Claro. Pues eso es un intento de convencer a Giannis de que no se marche, de que tiene las herramientas en casa para competir. Otro posible destino podría ser precisamente el equipo de Lillard, ahora mismo, Portland. Si se viera en una situación óptima y pensase que, oye, podemos optar a dar un salto cualitativo, pero no es fácil ejecutar esos movimientos, Gonzalo. Y al margen de esos equipos, de Milwaukee, de Portland, tengo muchas dudas, Gonzalo, tengo muchas dudas. Otro de los casos que tenía en mente hace al menos unas semanas ¿Qué me ha salido, Andrés? Lillard, Morant, Holiday. Oye, cubres todo el espectro, ¿eh? Sí, sí. Otro de los casos que se nos cae un poco es Toronto, Gonzalo, porque Toronto es un equipo muy cargado salarialmente, con posibles monedas de cambio, pero claro, es que Toronto ha empezado fantásticamente bien la temporada y no tiene ninguna necesidad de tocar fichas y fichas tan importantes ahí dentro. Con un juego, hablábamos de democracia. Pues imagínate el juego de los Raptors actualmente. No queremos decir que no hay un equipo que esté a un Morant de luchar por el anillo. Pues si llegaron a mencionar el caso de los Celtics, que decía, ¿pero dónde van? Si están precisamente limpiando masa salarial. Sí. Y aparte, no van a preferir a Morant por encima de un Derrick White. Sin duda, vamos. Que es muy difícil la situación. Y es inevitable recordar el caso de Trae Young, que sí tuvo un papel clave en los despidos, vamos a decirlo claro, de Joe Pierce primero y Macmillan después. Claro, tú ves el registro del equipo sin él y te explicas muchas cosas, sí. Pero vamos a dejarlo en la importancia en la NBA actual de los aleros. A Young le han ido buscando discretamente salida, mercado, lo tenía, pero a un precio que los Hawks no podían permitirse. Por eso su extensión sigue aún, Andrés, en stand-by. Lo que decía un analista, que ahora mismo la oferta es mayor que la demanda y la demanda por un Ja Morant es hoy día mínima. Dicho lo cual, no son pocos los que creen que si existe una salida para Memphis, vale la pena considerarla, porque los Grizzlies, y eso es cierto, están ahora mismo bien situados para rearmarse rápido. Es un proyecto, Andrés, todavía joven. Bueno, es que ellos tienen a Jaren Jackson, que sigue siendo un pilar de proyecto, un pilar joven, pero el botín que sacaron por Desmond Bane a nivel de rondas de draft, claro, eso les hace colocarse a un palmo de poder girar el rumbo cuando ellos quieran, Gonzalo. Sí. Sobre todo porque hay un factor muy importante en Memphis, que yo creo que no se habla demasiado de esto, que es la capacidad que tienen en el cuerpo técnico de los Grizzlies para trabajar con elecciones de draft no de aparente élite. Y me explico con esto, Gonzalo. Los Grizzlies, los últimos años, y llevan unos cuantos, son una de las mejores franquicias de la liga a la hora de evolucionar jóvenes. Es un equipo que, llegado el caso, no va a temer dar un par de pasos atrás para coger impulso. ¿Por qué? Porque su metodología de trabajo con jóvenes es espectacular. De hecho, hay unos cuantos casos muy evidentes de jugadores que teóricamente no iban a destacar. Hablo de elecciones bajas de primera ronda, segundas rondas, y acaban destacando, Gonzalo, porque son muy buenos en esto, trabajando con perfiles bajos. Y eso es un factor, ¿eh? Eso es un factor que puede, llegado al punto, facilitar las decisiones de la gerencia. Vuelven los campus gigantes Basket Lover. Vuelven los campus de tiro en Navidad. Entra en campusgigantes.com e infórmate de las sedes, fechas, edades y precios. Campus Gigantes Basket Lover. Una experiencia que no olvidarás. Y además, a este campus de tiro se le añade este año el 3 contra 3, con una metodología adaptada y contrastada. Así que si tenéis familiares, conocidos, amigos en edad de formación que les apasione el baloncesto, animadles a vivir una experiencia inolvidable, distinta. También es cierto, Andrés, que a Morant, quien dice Morant dice Memphis, tampoco es que le haya acompañado la suerte. No, para nada, vamos. Tú ves el arranque bueno que él tiene en Cleveland, y a los 6 minutos, ya digo, cuando estaba jugando bien, se lesiona ya la pierna, la lesión que lo mantiene fuera. Pues lo mismo aquí vale eso de que no hay mal que por bien no venga, porque, chico, la dinámica no podía ser peor, la dinámica era terrible. Luego, mira, vamos a parar.
¿Sabes cuándo me di cuenta de que es cierto que lo sabíamos y que lo veíamos, etcétera? Pero yo personalmente, ¿sabes cuándo me di cuenta de que hay un problema serio? Creo que fue la noche de los pistos. Mira, hay una acción de ataque en que está, como siempre, Morant botando en la frontal. En plena posesión se gira a su entrenador y hace Morant un gesto de hartazgo. Pierden el balón. Yo no soy muy fan de esto de basarlo todo en su actitud, en la apatía, que en algunos casos han sido ciertas. Apatía, por ejemplo, el partido ante los Lakers. Sí, bueno, la bronca, esa especie de beef que tienen con los Pistons, tú notas, le estás viendo que le daba igual. Sí. Entonces hay un momento, cuando aquello trasciende, Andrés, al plano deportivo, que no daba el nivel, ahí es donde notas que es grave, porque hasta ahora esa era su fuerza. El plano deportivo, eso estaba limpio, estaba virgen. Pues decía un insider que si Memphis tiene un punto de ruptura con él, está muy cerca. Y al mismo tiempo, oye, cosa que no descartamos, que su regreso pueda cambiar las cosas. Pero el problema es otro. El problema es anterior. Esto es algo que decía Goldsberry también, ¿no? Que más allá de la bronca que vimos, que bueno, podía ser la escena, la parte superficial, el problema era de fondo. Era que uno de los signos disconformes, o sea, el plan de su entrenador, eran de puertas adentro mucho más alarmantes que con Jenkins. Y esto, Andrés, tiene una traducción en el juego. Es que aquí hay muestras científicas, por decirlo así, que constatan lo que el ojo está viendo, Gonzalo. Mira, Keith Goldsberry, decías de él. Sí. Keith Goldsberry sigue a inicio de temporada este tema en concreto y recordaba el rendimiento de Morant porque era muy llamativo, pero no para bien. Mira, el tema de los tiros en suspensión de Ja Morant era dramático, pero es que era como si su tiro se hubiese quebrado de repente, Gonzalo. Estaban cifras del subsuelo en cuanto a producción de puntos en tiros en suspensión. Cuando digo subsuelo, digo los dos peores jugadores de la liga, ¿eh? O sea, ese era el nivel. Y luego, otro tema muy interesante que recalcaba Goldsberry también era que el equipo atacaba mejor, es decir, era más productivo en cuanto a eficiencia sin Morant en pista, con muestras ya de en torno a los 300 minutos en ambos registros. Sí. Claro, normalmente, ¿cuál es el problema que tienen los equipos con sus estrellas, Gonzalo? Es el contrario, es sobrevivir cuando los sientas. Pero en Memphis hemos estado viendo el caso contrario a este, Gonzalo. Es decir, un equipo que produce más sin su estrella que con su estrella. Y eso no deja de ser muy, muy llamativo. También te digo, hablando en términos de equipo, que ninguna sorpresa que las salidas de Bane, Larabia, Huff, Kennard los hayan dejado temblando al triple. Totalmente, y ocupar el pozo absoluto de la liga. Pero el peor momento, con el partido ante los Rockets, que venían ya de un 0-4, esto creo que lo contaba Aiko en su crónica, y decía que a unos pasos de la línea de fondo él veía abrirse dos mundos remotos, opuestos entre Morant y su entrenador. Decía que el lenguaje corporal de Morant, que en el entrenamiento de la mañana era el mismo, era la ausencia total de no querer, iba a ser igual durante el partido. Que señalaban también algunos cronistas que no vieron ni un solo cruce de palabras entre Morant y su entrenador, esos tiempos muertos de verlo apartado, ausente, la toalla y mis cosas. Todo eso, Gonzalo, imagínate en el contraste de partido contra Houston, que es un equipo que despliega o desprende todo lo contrario, ¿no? Una tensión palpable. Exacto. Que luego rematas con un 6 de 19, 6 pérdidas y un menos 15 en tus 33 minutos en pista. Claro, tú hablas antes con un miembro de la organización y te dicen algo que llegamos a ver y a celebrar en su momento. Toda nuestra identidad se basaba en nuestra confianza en él, una especie de arrogancia encantadora. Dice, hoy no podemos decir lo mismo, no queda nada reconocible de eso. Entonces, Andrés, ¿qué tenemos? Perdona, ¿qué tenemos que elegir otra vez? No te discuto que el chico está confundido. Ha aprendido estas tonterías y también puede olvidarlas. No pienso dar por perdido a ese chico. Y a todo esto, ¿en qué lugar queda Tuomas Salo? Un técnico joven, debutante, brillante en sus planteamientos. Es lo que vimos en París, cuando gana la Eurocup, nombrado técnico del año. Eso es lo que le abre paso a la NBA. Primero, obviamente, como asistente de Jenkins. Pero de mucho peso. Al que vio caer. Que lo último que se espera ese entrenador no es ya que los jugadores no te compren el sistema, que va, que tu jugador principal se llegue a declarar en rebeldía. Aquí el problema,
Aquí el problema es el delicado equilibrio entre incorporar una idea nueva, radical, que vaya a depender de la aprobación de un jugador, más bien de tu jugador principal, porque si es una idea radical, pues mira, prescindir del pick and roll, basar tu tráfico de juego en rotaciones cortas y masivas para mantener toda la intensidad posible en pista, de un entrenador que también es otro enamorado de la analítica, bueno, esas inversiones de balón que ves buscando luego al hombre grande. Sí. Ojo, esto de prescindir del pick and roll, por cierto, insistimos, que llegamos a verlo ya el año pasado, porque es la idea que le compra Jenkins a su superasistente. Es que él llega como asistente de encargado del plan ofensivo, pero encargado al 100%, es decir, él llega con muchos galones, Gonzalo. Para el que no conozca mucho a Thomas Isalo, al técnico de los Grizzlies, es muy muy fácil detectar de qué pie cojea, por decirlo coloquialmente, Gonzalo, en cuanto lo escuchas. Pero en cuanto lo escuchas, yo diría que con 20 segundos tiene suficiente, Gonzalo. En ocasiones incluso menos. Sí. Por explicarlo, Gonzalo, por incidir un poquito, Thomas Isalo es un tipo totalmente entregado a la analítica. No gustoso, totalmente entregado a la analítica, por creencia y yo diría que por pasión. Porque él cuando explica las cosas, que por cierto lo hace muy bien, es muy bueno comunicando, pone mucho énfasis en esos detalles de analítica, Gonzalo. Pero luego también es un defensor firme del valor de la estructura en pista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si su estrella no se adapta a la estructura, sino que percibe que puede complicarla, la estrella peligra más que la estructura. Este es uno de los entrenadores que piensa que un sistema de élite es preferible a ajustar constantemente los sistemas a los jugadores. Él cree en los jugadores de élite, pero dentro de un orden colectivo. Es un técnico bastante intervencionista en eso, Gonzalo. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces, para desarrollar con éxito esas estructuras que tiene en su cabeza, necesita dos cosas, Gonzalo. Una, que los jugadores de élite sean los apropiados para ellas, o en su defecto, tener jugadores buenos que se integren adecuadamente en las estructuras. Y dos, en caso de no tener el primer aspecto, es decir, lo borramos, ¿qué necesita? Necesita tiempo. Tiempo para que los jugadores que tenga desarrollen esa estructura con tanto éxito como para que compense que no sean de élite. Esta es una tesitura clave, Gonzalo, y es la que verdaderamente puede mostrar que Isalo quiera jugar a ciertas cosas que en la práctica ahora mismo su equipo no domina. Claro, para los rivales es muy fácil adaptarse, decías lo del tiro. Claro, es muy fácil permitirle zonas de mid-range a un equipo que no va a meterte miedo desde ahí. Es fácil ajustar cuando el otro no domina las áreas por las que está apostando. Y ese es el momento de los Grizzlies ahora mismo, y ese es el de equilibrio tan fino, tan delicado que tiene Thomas Isalo. A ver, Andrés, hay una entrevista que él concede, Isalo, decimos, hace unos meses, esto fue en enero, en ese canal XANOS Chat, nos explica muy bien, pero es que sus palabras, toda la entrevista, iba a terminar resultando premonitoria. Allí se explica muchas cosas, pero una de ellas es cómo actuar ante la crisis, una crisis relacionada con la negativa de un jugador y el peligro de contagio que algo así supone. ¿Cómo gestionarlo? Si dejarlo pasar, Andrés, o afrontarlo de cara a todos los demás. ¿Cómo es eso de manejar jugadores difíciles? Hay un momento en que el técnico dice, sí, yo he llegado a tener problemas con jugadores difíciles, jugadores egoístas. Cuando hay un elefante en la habitación y todos saben que uno es un imbécil o no hace lo que debe, le corta al otro y dice, ya, y como que no le afrontas, ¿no? Dice, no, pero es que luego vas al vestuario, a la sala de entrenadores y piensas y dices a tus colegas, ese tipo es un cabrón, nunca hace esto, nunca hace lo otro, y rajamos los entrenadores. Dice, los técnicos lo hacemos. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. ¿Cómo va a cambiar él, ese jugador, si yo no saco el tema, si no lo afronto de cara? You know how you can have the elephant in the room. Everybody knows one of the guys is an asshole or he doesn't do what's supposed to. Yeah. And you know, but you're not addressing. You're not addressing. But then you go to the locker room, the coach's room after the practice, and you're like, that guy's such he's such what. He never does this. He never does that, and he doesn't do this, and we bitch about, like, every coach does it. Every staff does it. And I said, man, I need to evolve. Bueno, es que hay una cuestión muy interesante ahí, Gonzalo, que es precisamente cuando le inciden si él gestiona los asuntos internos a nivel individual o con el grupo delante. Sí. Porque este es un asunto que potencialmente pues, puede herir susceptibilidades, total, Gonzalo. Pero es que él lo tiene clarísimo, es muy, muy llamativo, porque decía, yo lo hago siempre delante de todos. Para que vean el efecto de hacer las cosas de una determinada manera y todos sean conscientes de que lo que hacen o no hacen tiene consecuencias en los demás. Claro, esto como idea educativa la compro al 100%, Gonzalo, me parece brillante. Sí. Pero en ciertos vestuarios, ante determinadas personalidades ya formadas, cuidado, cuidado porque esto no es tan fácil. No todos van a aceptar esos niveles de honestidad.
Gonzalo, se van a ver señalados en el peor sentido posible. Y eso va a crear problemas. No todos van a digerir eso por falta de educación previa en ese registro, Gonzalo, o incluso, en según qué casos que los hay, por voluntad de aceptarlo. Le dice el entrevistador, o sea, estás hablando de recriminarle que nos estás perjudicando a todos. Dice, claro que nos perjudicas a todos, Isalo, ¿eh? No eres responsable ante mí, lo eres ante todos los demás. Así se sienten tus compañeros. Puedes seguir siendo un imbécil, pero todos lo saben. Si puedes vivir con ello y dar resultados, bien. Si no, estás acabado. Then we started doing in front of the team. It was more like, listen, you're holding us back. You can choose to behave in this way, because behaving in another way would allow us to win. So I'm turning it as like, yes, you're doing this. Everybody knows you're doing that. But you're hurting all of us. You're hurting all of us, you know? So you're not responsible to me. I'm just telling you that this is how the other guys feel about you. So you can go ahead being an asshole, okay? I can live with it as long as you bring the result. But if you don't bring the result, your ass is cut. Isalo dice que al momento de consultar a otros compañeros, esos compañeros, los colegas, cuerpo técnico, asistentes y demás, le pueden decir que sí, que es un rebelde, que el tipo es así y que bueno. Claro, esto a un entrenador como Isalo le llena de razones, de motivos para abordar el problema de frente. Dice, seamos honestos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Alguien molesto unos minutos, no me importa si luego ganamos más partidos. Muchos de nosotros evitamos esas situaciones, dice, por miedo. ¿Por miedo a qué? Pues hombre, a que todo se vuelva contra mí. Claro, bueno, es que el punto ideal de todo esto, todo este argumentario, Gonzalo, que lo comentaba también el propio Isalo, era que todos acabaran creyendo en el plan. Y él le sostenía, por cierto, argumentando que por su experiencia, cuanto más alto era el nivel de competición, más era consciente de que el deseo del equipo pasaba por ganar, anteponiendo a todo lo demás. Esto es muy interesante porque permite que esa estrategia se lleve a cabo en la élite y funcione, porque todos, en teoría, van a estar en esa misma línea. Él explicaba que es en Alemania donde perfecciona de verdad esto y se da cuenta del potencial que tiene ese tipo de gestión. Contaba que una vez todas las piezas se alinean, el equipo pasa a mejorar muy muy rápido. ¿Por qué? Porque todos están interconectados. Claro, esa es la idea, Gonzalo, ese es el mundo ideal. Si eso existe, si ese ambiente se genera, la estructura es muy muy potente. Pero generar ese ambiente, sobre todo yo diría que en ciertos contextos, es muy difícil, muy difícil. Puede requerir muchísimo tiempo, quizás no tengas tanto tiempo, o puede requerir que te permitan tener un poder ahí dentro, Gonzalo, casi ilimitado, que puede que tampoco llegue a suceder. Es decir, deben existir unos cimientos muy fuertes para que eso se produzca en contextos que no están acostumbrados a ese grado de exposición, de honestidad. Gonzalo, este es un debate muy muy interesante, que yo creo que da de por sí para programas sobre tipos de técnicos, sobre estrategias de aproximación, porque las hay muchísimas y muy muy interesantes. Por eso te digo, Andrés, que la lesión ha podido incluso venir bien. Quiero decir, como una pausa benigna, necesaria para las dos partes, porque hasta lo que sabemos, y sabemos principalmente dos cosas. Una, el intento general ahí dentro de solucionar todo esto, o sea, llegar a una especie de acuerdo, vamos a poner de mínimos, reiniciar, y también, Andrés, que del conflicto hemos visto poco. Hemos visto muy poco, una parte, porque ha habido más cruces y más intensos entre ambos. O sea, eso que Isalo decía en la entrevista, con el peligro además de dividir al vestuario en dos. I don't know where you got the idea you're a star. You're not. I know that's right. What? So fucking afraid you lost a step, you pinned it on your coach. You turned on him. Now this whole team is turning on itself. If you want to win. Andrés, a Isalo se le contrata por su audacia, por ser un técnico innovador. A Kleiman se le cruza entre ceja y ceja en previsión de unos resultados y también de un posible relevo a Jenkins, como luego íbamos a ver. Decía un ejecutivo anónimo de la Conferencia Oeste, cuando tú eres un técnico debutante y de pronto las tienes tiesas con la estrella del equipo, no hay muchas opciones que barajar. Él, el técnico, ha elegido el combate y la franquicia lo apoya. De momento, dice otro ejecutivo, algo que también es justo por Morant. Dice, hombre,
Morant vende zapatillas, vende entradas, vende highlights. Hasta ahora ha demostrado querer jugar en Memphis, que es un sitio en el que prácticamente nadie quiere jugar, que venía a hacer historia allí. Sí. Dice, de manera que la situación, esta en concreto, es de muy difícil solución. Hace unos cuantos años, Andrés, en el psicobásquet, llegaba a una conclusión, que de todas las enemistades, la abierta entre técnico y jugador es la única que el baloncesto no puede resolver. Digo enemistad. Lo personal, rechazo. Sí. Es algo que vimos, por ejemplo, entre un Carmelo Anthony y un George Karl. ¿Dónde está el problema? Andrés, ¿dónde puede estar el problema? Por lo que hemos visto, digamos, en ese conflicto. ¿En la táctica del entrenador? ¿En la capacidad del jugador? ¿En la personalidad del entrenador? ¿O en el carácter del jugador? Porque si tú tiras de lógica, llegas a la misma conclusión. Si el anterior técnico a última hora no le valía, y Morant aún lo veíamos en esplendor, y llegado el sustituto, Morant cae a plomo en términos de rendimiento, el problema que es de los profesores. Todo ello a pesar, que también hay que reconocer, de la nueva configuración del equipo, que yo soy de los que cree que a los chavales los han dejado un poco vendidos. Ha hecho aguas. Eso tienes que sumar en las lesiones. Tú ves los finales en Cleveland o en San Antonio, Andrés, no tenían ninguna fuerza. No le puedes pedir a Vince Williams, que nos encanta, que haga de Kate Cunningham, porque no lo es. Vamos a terminar, Andrés, si te parece, con una reflexión abierta sobre Morant en términos de expectativas, de qué es lo que puede suceder e incluso de haber dejado de convencer a la gente que más creía en él. Ese caso de Katie Hindle, siempre tan literaria, tan profunda, a veces tan compleja, pero que ya notabas de qué palo iba esta vez cuando te arranca su propio texto profundo sobre Morant diciendo, hombre, no ha jugado 7 partidos seguidos desde 2022-2023. Eso es Dice, duro, ¿eh? Y casi mejor olvidar algunos detalles. Dice, su última suspensión, partido por el incidente con Ísalo, llega justo antes de lo que habría sido su 7º partido seguido. Como diciendo, esto ya es una mezcla de broma o maldición. Bueno, la última vez que alcanzó esos 7 partidos seguidos, Gonzalo, las cosas eran distintas. El mundo era otro. Morant estaba en su 4ª temporada en la NBA, promediando 26 puntos, 8 asistencias. Eso es. Es la temporada en la que se genera el lío con las armas, lo contamos aquí con detalle en su momento. Era marzo de 2023. Han pasado 2 años, pero han pasado, parece, siglos ahí dentro. Llega la suspensión esa de 8 partidos, luego la de 25 para arrancar el curso siguiente. Y la temporada anterior a esa, Gonzalo, la 21-22, los Grizzlies, esos Grizzlies que hoy están abajo en el oeste, eran un equipo de 56 victorias en fase regular y de semis de conferencia. ¿Pero qué ha pasado desde ahí, Gonzalo? Pues que aquellas cotas no han vuelto ni a olerse. También se preguntaba la autora qué queremos de nuestras estrellas. Yo aquí voy a añadir algo que ella no termina de considerar. El problema puede ser también, puede pasar por un Ísalo, que ya hemos dejado claro que es un tacticista convencido. Sí. Cuando este tipo de ejemplos que hemos visto en otros casos no dan resultado, son técnicos que terminan muy mal. Sobre todo si se empeñan, llegamos a ver el gesto del tirar la botella al suelo en el partido contra San Antonio, cuando ves que es demasiado talibán de su sistema y de esas unidades de juego asistido, una tras otra. Esto claro que choca. Nos chocaba con Iverson, caso de Larry Brown, cada vez que mostraba una pizarra que dejaba a Iverson apartado de un aclarado. Pues en este caso, lo mismo. Pero se preguntaba la autora, ¿cuáles son las condiciones entonces que mantener? ¿Dónde están los límites para la estabilidad en ese espacio sagrado que tiene que ser la coexistencia entre un cuerpo técnico y un jugador? Esta pregunta sí creo que procede. Sí, pero también es que es muy, muy personal, Gonzalo, incluso para los aficionados. ¿Cómo percibes a una estrella, ¿no? ¿Cuál es tu punto ideal de la estrella? Bueno, pues una mezcla evidente de elementos entre el nivel que tenga, la empatía que genere, el aura que llaman ahora, ¿no? La magia, cuánto transmita. Sí. Ese cóctel, Gonzalo, es personal, es indescifrable. Cada uno tiene el suyo, pero sí que es cierto que la condición de no entender del todo a una estrella es como que le da un punto extra. Porque en general gusta que sea algo cercano a lo que puedas entender, pero no que entiendas por completo. Gonzalo, ahí tiene un poco la magia ya Morant. Esta es una sensación relativamente común, diría yo, que nos seduce a todos lo que somos capaces de entender en cuanto a grandiosidad, pero mejor si no lo alcanzamos a entender del todo, ¿no? Si conserva ese grado de mística que mantenga despierto el interés. Es como ver a alguien preparado para hacer cosas inhumanas, Gonzalo, que cuando las logre actúe como si no supiera que fuera capaz de hacerlas. Claro, cuando es evidente que ha sido diseñado y entrenado para eso. Ser una estrella en la NBA tiene muchos puntos positivos, Gonzalo, la gran mayoría.
Pero hoy en día, también te digo, gestionar el hecho de serlo es más complejo que nunca a todos los niveles. Y hay muchos casos, este quizás es el más evidente ahora mismo, de no saber entender que lo es. Claro, es que por eso terminaba diciendo que el problema, un poco la tragedia, es haber agotado casi toda nuestra paciencia, decía, ¿no? Que la prueba estaba en el cambio de guión, incluso de tono. La tragedia pasa de Morant es el baloncesto de Memphis, o sea, su identidad, a concluir que a Memphis le vendría bien un borrón y cuenta nueva, por todo el daño que el jugador puede estar infligiéndose a sí mismo. Daba 2 puntos. 1, no comprender las consecuencias de sus actos, el valor de todo cuanto haga o diga, y la incoherencia de admirar la franqueza de Isalo, cosa que llegó a hacer el año pasado, a oponerte frontalmente a su idea. ¿Sabes lo que está diciendo con esto, Andrés? Que una caída no puede ser tan pronunciada sin que la responsabilidad sea mayoritariamente tuya. ¿Y ahora qué, Andrés? ¿Qué hacemos con Memphis? Que tiene en un senovato Cedric Coward una maravilla, una auténtica delicia, al que darle pues un escenario luminoso y no problemático. ¿Qué hacemos con ese resto de jugadores jóvenes que desarrollar muy lejos, digamos, de un ambiente tóxico? Están en una auténtica encrucijada, Gonzalo. El próximo año, hay que recordar que el próximo año podían extender el contrato de Ja Morant, que en caso de no hacerlo expira en el verano 2028. Sí. Pero si de verdad no ve Memphis vuelta atrás, si considera que pasar página y redirigir esto es lo adecuado, yo creo que, Gonzalo, esta temporada es el momento idóneo para hacerlo. Pero eso es cierto que supone la renuncia definitiva, Gonzalo, a un jugador que hasta hace no tanto, de hecho, desde una perspectiva histórica, hasta hace nada, que son 2 años a nivel histórico, no es nada. Este jugador es el que les puso un escalón altísimo y el que dio razones para pensar que podían seguir subiendo. Claro, resolver ese dilema, Gonzalo, eso es muy, muy difícil de hacer, pero creo que van a tener que encontrarle solución. Me da, Gonzalo, que por obligación. Y luego que las dinámicas negativas son terribles, que arrastran a todos y que al final esto no es una cuestión únicamente de Morant, pero claro, es cierto que ese líder y esa estrella, cuando lo ves caer a plomo, ves que todos los demás pues le siguen en esa caída. Pero hay una cosa, yo me quedé con una frase que decía Brevin Knight terminando el partido en Cleveland diciendo, vamos a ver, señores, porque no estaba Morant, no estaba Pippen, estábamos pidiendo a los jugadores hacer algo que verdaderamente el cuerpo técnico no tenía. Decía, sin manejadores, señores, no vamos a ningún sitio. Y ahora que, Andrés, sobre todo en este caso ya por Morant, por esa caída del mismo grado que su ascenso, que lo único que nos permite alguna ilusión es que ha sido un tramo corto, han sido 12 partidos, pero ostras, muy visible, ¿no? Y que es cierto que Morant ha sido una auténtica maravilla. Totalmente. Y que no tenemos por qué tener motivos finales de que todavía no lo sea. Es como preguntarse, Andrés, ¿es recuperable? ¿O es únicamente recuperable tal vez en otro lugar? Bueno, quizás en otro sitio, ¿eh? Quizás en otro sitio. Yo siempre defiendo, Gonzalo, que a los jugadores diferentes hay que conservarlos, hay que protegerlos, hay que entenderlos, porque si acabas con ellos acabas un poco con la magia del juego, pero al mismo tiempo también te digo, creo imprescindible que ellos, que los jugadores, quieran ser conservados, quieran ser protegidos y quieran ser entendidos. ¿Dónde está Morant aquí? Tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas de que Morant esté tan metido en su guerra interna contra todos o contra unos pocos que sea capaz de percibir ese segundo lado de la ecuación que él también tiene que poner de su parte. Creo que igual puede estar pensando que solo es necesario lo primero, que por derecho ganado piense que es lo mínimo que se merece. Ojalá se dé cuenta, Gonzalo, de que si no son las dos partes las que se acercan, el lazo no se anuda. Y deportivamente me parecería una pena porque es de esos jugadores que de verdad son distintos. Insisto, esos son los que al final te acaban transmitiendo más emociones. No nos conviene perderlos por el camino. Y creo que en este caso, al menos bajo mi punto de vista, todo depende del Gonzalo. Su renacimiento, que puede suceder, o su caída. Mira, yo por terminar, únicamente una palabra que no hemos mencionado en todo el programa. Cuando tú tienes un ego tan acusado, una de las posibles salidas, es un tanto idealista, esta conclusión, pero demuéstrala a tu regreso. Demuestra, pese a toda esa adversidad, incluida la pizarra de tu técnico, demuestra finalmente que tenías razón. Y más aún en un jugador que, si algo ha demostrado hasta ahora, es esa especie de compromiso con la franquicia y con ese mercado pequeño llamado Memphis. Que pasamos de aquel grit and grind al equipo de Ja Morant. No es sencillo, pero desde luego aquí
vamos a dejar esa puerta abierta. Por supuesto. Queríamos tocar este caso cuando menos se esperaba. Ahí aparecemos nosotros. Ahí estamos. Andrés, muchísimas gracias. Placer. Otra semana más. Vamos a terminar como siempre recordando que tenéis el especial gratuito de Jordan en los comentarios y descripción del programa en YouTube, donde os pedimos, por supuesto, pues dejarnos un like que tanto nos ayuda y, por favor, una suscripción a un canal lleno de contenidos gratuitos y de altísima calidad. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo. Hasta entonces.